Madrid, 1933. Hace tanto tiempo. Yo era muy joven y me bebía la vida como si tuviese miedo de que fuesen a arrebatármela. Las cosas eran tan intensas, lo bueno, lo malo, la felicidad, el miedo. No había término medio. Reíamos y llorábamos sin parar. 1933. Había hambre, pobreza, poco trabajo, frío. Pero las cosas estaban cambiando. Las mujeres estábamos a punto de poder votar por primera vez. Había esperanza. Veíamos de verdad que las cosas iban a ser diferentes. Yo era escritora. Había publicado 2 novelas. Las críticas habían sido buenas y al público les había gustado. Y sin embargo no encontraba trabajo. Y tuve que entrar de dependienta en un salón de té. Volver a servir como hacía desde que tenía 11 años. Pero lo que allí vi, todas aquellas mujeres, me acompañó toda la vida. Todavía la recuerdo a todas con varias vidas a cuestas, como si entre todas tuviesen que sostener el peso del mundo. Luisa, deja ya de soñar que va a venir la encargada. Esos libros no te hacen ningún bien. Vas a acabar mal, Luisa. Es al contrario. Sin ellos no sé cómo estaría. Yo no sé leer y no me va peor que a ti. Si quieres puedo enseñarte. Ya no tengo edad para eso. Uy, nunca es tarde. Si la dicha es buena, claro. La gallina tiene que estar a punto de llegar. Viene con la nueva. ¿Sabes qué? Es la hijada del ogro. Por lo visto quieren hacerle ver lo que es la vida. Su madre dice que la están preparando para maestra, pero la muy pájara no quiere estudiar. Así que la van a castigar trabajando aquí. No, mira. Sé de buena fuente que la verdadera razón no es esa. Lo que pasa es que no tienen dinero para pagarle los estudios. Y entonces la niña se tiene que poner a trabajar como nosotras. Hasta que encuentre a alguien que se case con ella. Así es la vida. Bueno, mira, menos chismorreo y vamos a ver si Cañete no necesita nada, porque ahora mismo está aquí la gallina. ¿Te acuerdas cuando viniste el rollo que te soltó la gallina? Ay, el mismo que le cuenta todas las nuevas. Esta es una casa con una gran reputación. Lo mejor de la ciudad viene aquí. Tenemos políticos, artistas de cine, familias, parejas de novios que vienen a pasar la tarde castos y puros, mirándose a los ojos y con las manos encima de la piel. ¿Y por qué vienen aquí? Porque este es un establecimiento elegante, fino, donde se sirven solo productos de primera calidad, finamente elaborados. ¿Ha llegado ya la encargada? ¿Tú crees que si hubiese venido estaríamos tan alegres? Ay, Muy duras con ella. ¿Cómo Es está una hoy? buena mujer. ¿Cómo está hoy el patio, Cañete? Ahora tranquilo. Se han ido ya los de los desayunos y no han venido todavía los de los almuerzos. Pero vamos a tener ambientillo. Hace un frío de muerte ahí fuera. Y la gente lo único que quiere es un sitio caliente donde meterse a que pasen las horas. Pues nos da lujo, Antonia. Pues habrá que decirle a Francesca que haga una bandeja más de torrijas, porque las torrijas se venden muy bien cuando hace frío. ¡Francesca! Ya salgo de mi cueva. ¿Qué pasa? Mira, Cañete dice que va a haber ambientillo, así es que una bandeja más de torrijas, porque las torrijas se venden muy bien. ¿Has recibido carta de tu hijo? Sí, por fin. Está en la cárcel. A ver si sale pronto. Sí, porque la última vez estuvo 8 meses y cogió un reuma que le destrozó todos los huesos. Y solo por defender sus ideas. Ma l'Italia non è un buen sitio para defender ideas ni para defender nada. Pues dile que se venga aquí, así lo tienes cerca y lo puedes cuidar. Igual puede encontrar trabajo. Ya se lo he dicho. Ma él dice que no, que su lugar está allí. Para defender sus ideas antes que sea demasiado tarde. Ay, cuánta inconsciencia. Que viene la gallina.
Laura, este va a ser ahora tu lugar de trabajo y estas tus nuevas compañeras. Ellas mismas se irán presentando y te irán diciendo lo que tienes que hacer. Lo más importante es que sepas que este es un establecimiento de muy buena calidad. Lo mejor de la ciudad viene aquí. Tenemos toreros, políticos, estrellas de cine, familias honradas y novios que vienen aquí a pasar la tarde sin miedo a las calumnias. ¿Y por qué vienen aquí? Porque este es un establecimiento donde solamente se elaboran productos de primera calidad, finamente elaborados. ¿Vienen artistas de cine? Por supuesto. ¿De los que salen en las películas de la Gran Vía? Y de las varietés. Gente especial que se tiene que sentir especial. ¿Hay alguno? Laura, por favor. Laurita. Todo el mundo me llama Laurita. A esta hora todavía no se han levantado. Luisa, Aquí no estamos para juzgar las costumbres de nuestra clientela. Regla número 1. El cliente lo es todo. El cliente siempre tiene la razón. Y por eso, y lo que voy a decirte, no está reñido con la honestidad, deberás de ser agradable con él, mirarle con cariño, reírte de sus bromas, ser simpática, coqueta y muy limpia. ¿Y tengo que llevar esos delantales tan feos? No favorecen nada. Mira tú la niña. Es que tendrían que ser más cortos, más coloridos, como en París. ¿en París son así? Mesa de 12 vienen del ministerio, Venga, marcando rápido. 3 croissants, 2 Rápido, tapitas, rápido. 4 bocadillos de salchichón y un plato de jamón. Venga, vamos, vamos. ¿Y aquí? ¿A qué hora se descansa? Un croissant más, No necesitan a nadie aquí. Necesito trabajar, no tengo recomendación. Mi padre se ha parado hace un año y tengo 4 hermanos. Mi hermana mayor está enferma, la semana pasada salió del hospital y mi madre es asistenta y no puedo ser una boca más. No me importa lavar, fregar, lo que sea. Si no encuentro colocación, no volveré a mi casa. No sé dónde iré a parar con mis huesos, pero lo que es a mi casa no vuelvo. ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! Antonia, solo soy yo. Ya está, ¿qué le pasa? Que le gusta uno de los cómicos. Pobrecilla. Aquí se está armando una calle. Han volcado un camión y han prendido fuego a unos bidones. La policía está matando a todo el mundo. A mí me han tirado contra una farola como si fuera un saco de patatas. Serénate, Francesca, serénate. Siéntate, por favor, siéntate. No veo nada. Un poco más lejos, allá en la piazza. A ver si ha sido un accidente. No, perché la gente iba cantando y tirando panfletos. Ayer en mi barrio rompieron todos los cristales de una jamonería y se querían llevar los jamones, pero los cogieron enseguida. No, mira, al mio país empezaron así, mira cómo han acabado. Pero aquí esto no es lo mismo. una escaramuza. Vamos, rápido, cerrad las persianas que están a la vuelta de la esquina. Van como locos rompiéndolo todo. Y les da igual churras que merinas. ¿Qué has visto algo, Cañete? Esos rojos, como siempre, salían de la matinal del cine de ver una película soviética subversiva. Y han empezado a gritar ¡Viva Rusia! Y a cantar la internacional esa. ¿Y tú cuentas algo delictivo en eso? ¿La nacional es un himno legal? El himno comunista revolucionario. El himno bolchevique. Vayas donde vayas, no puedes escapar. Tienen
que venir a pisotearte, estés donde estés. Yo antes pensaba que ellos tenían razón, que ellos eran los buenos, con sus uniformes y sus fusiles, que nos defendían de todos los criminales. Para mí, antes la cárcel era como una gran boca llena de dientes afilados, de los que nadie se podía soltar. Para mí, antes en la cárcel estaba todo lo malo, todo lo feo, lo inmundo, todo lo horrendo del universo. Pero cuando metieron a mi hijo, me di cuenta que todo era mentira. Porque, ¿qué delito había cometido mi hijo? ¿Qué daño había causado a la humanidad? Había hablado en un mitin pidiendo una vida mejor para los obreros. Mas solo eso. Pronto saldré de aquí, mamá. Cuídate. Yo estoy bien aquí. Allora, otra vez aquí lo mismo. Ma, ¿hasta cuándo? Es que esto va a ser eterno. Esta lucha del hombre contra el hombre, del hermano contra el hermano. En la lucha final, el género humano es la internacional. ¿Te has enterado de lo que pasó el otro día? ¿Qué? Vino Rosa, la mujer de Cañete. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues organizó un escándalo de miedo. ¿Y estaba Cañete delante? Estaba Cañete delante y la tiró a cajas destempladas, diciéndole que ya estaba bien, que se fuera a casa con las niñas. ¿Y la encargada qué? Ay, la encargada, pues no estaba, menos mal. Menos Menos mal que no estaba, porque si no, imagínate la que hubiera organizado. Pues oye, Madre a mía, Cañete diciendo a que- Cañete esto le va a costar el empleo, seguro. Ya veremos, porque la acusó de que estaba liada con su marido. ¿Tú te crees que eso? Madre mía, la que se organizó aquí. Menos mal que no estaba la encargada, ¿sabes? No quiero oír ni una palabra del asunto. Venga. La chica del 17 de la ¡Shh, Laurita! No hagas esos escándalos, que se van a creer que estamos de fiesta. Le gustó, qué emoción. Estoy a punto de desmayarme. Pues como te caigas encima de las tartas, la que se va a desmayar solo yo. Con qué elegancia, con qué sutileza. ¿Quieres que te lo cuente? Venga, cuéntamelo. Ayer, a última hora, cuando ya se iban, de repente se acercó a mí. Y me dio una revista y me dijo, espero que esta revista sea de su agrado y le sea muy interesante. Oh, ¿te dio una revista, mamá? ¿Eso es todo? No, tonta, eso no es todo. Dentro de la revista había un sobre. Ay, lo que no se les ocurra a estos actores. Y dentro del sobre, una nota que decía, ¿cuándo podría acompañarla usted al cine? Ay, ay, ay. Es que a mí no se me hubiera ocurrido, pero claro, yo no tengo tantos amigos ni conozco a tanta gente interesante. Pero esto va a cambiar. Ay, Laurita, ten cuidado que a veces me recuerdo de mi hijo. No tiene nada que ver. Yo de política no entiendo nada. No hace falta entender de política, que la política venga a ti. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo quiero cambiar mi vida. Laurita, mira, habríais hecho buena pareja. ¿Tú crees? Sí, mi hijo es muy guapo. Mira, tiene los ojos grandes y negros como su padre y la piel morena de trabajar en el campo. A él también le gusta mucho el cine. Ya ha hecho películas. ¿Es actor? No, mal pintaba todos los decorados. Pues habrá conocido un montón de estrellas. Ya, pero no creo que ninguna se fijara en que él existía. ¿En qué se le ve la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca.
Pero ella dice, al verla en este plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Por el amor de Dios, este escaparate está sucio. Y allí hay migas. Es que solamente lo veo yo. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Don Fermín, A ver, ¿qué ha pasado aquí? nada. ¿Cómo que nada? Me han dicho que casi se le meten dentro los subversivos. Pero Cañete estuvo muy rápido y bajó las persianas antes de que nadie pudiese entrar. Felicítale de mi parte. Es un buen hombre. Así me gusta. Hay que mantener el negocio por encima de todo. Imagínate que esos rojos entran y destrozan el local. Tendríamos que cerrar. Si cerramos aquí no cobra nadie. Lo sabemos. Si no entra dinero, no sale. ¿Está claro? Está claro. Si entraran los subversivos o destrozaran el local, ya saben lo que tendríamos que hacer. Sí, don Fermín, puede confiar en nosotras. Pero no damos abasto. Necesitamos ayuda. ¿Hay alguna chica afiliada al sindicato? ¿Qué va? Ellas no saben ni lo que es eso. Así me gusta. Quiero que estés muy atenta. Me han dicho que casi se convoca una huelga y no quiero sorpresas de última hora. Necesitan a alguien aquí. Necesito trabajar. No me importa lavar, fregar, lo que sea. Si no encuentro colocación no volveré a mi casa. No sé dónde ir a parar con mis huesos, pero lo que es a mi casa no vuelvo. Bueno, venga, pequeña. A ver si podemos llegar a un arreglo. No quiero cargos de conciencia. ¿Usted qué sabe hacer? Lo que sea. ¿Cómo que lo que sea? Eso no suena muy bien. ¿Hasta ahora dónde ha trabajado? En una tienda de comestibles en Bellas Vistas. ¿Dónde? En Madrid, en Bellas Vistas. ¿Y por qué la han despedido? No me han despedido, me he marchado yo. Porque cuando estábamos solos el dependiente se me echaba encima. Que se le echaba encima. Eso no suena muy bien. Qué graciosas son estas jóvenes. A ver, ¿sabe usted sumar? ¿Algo? Muy poco debe ser ese algo. ¿Qué edad tiene? En diciembre voy a hacer 16. Uy, demasiado joven. A ver, escriba aquí su nombre. Uy, tiene una letra muy bonita. El trabajo es suyo. Justo tenemos una vacante. Coloco en la con Antonia de ayudante. Y no os olvidéis de lo que he dicho. Venga, arriba los trabajadores. ¡Tiraos fuera! Inocentes a la calle. ¡Libertad! 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 La huelga es inminente, ¿eh? Yo creo que no hay solución. Bueno, la única posibilidad es que nos uniéramos todas. Y así el logro pues no nos podría echar. Pero yo creo que Antonia nunca va a atreverse. Y Laurita solamente piensa en sus cómicos. Y Marta la nueva, que está tan contenta de comer todos los días, que yo creo que no va a atreverse nunca. Uf. Come, hija, come. Que tú aún estás en edad de crecer. Es que si en mi casa me vieran no se lo creerían. Es que no sabéis lo mal que lo hemos pasado. Y todo empezó con el novio ese de mi hermana, un estudiante rico, de familia bien, que en cuanto la dejó embarazada ya no la ha vuelto a ver. Mi padre lo quiere denunciar porque mi hermana es menor, pero bueno. Pero ella dice que no, que lo sigue queriendo, que la culpa ha sido suya, y allí está ella, con un bebé en los brazos. Y mi padre, dale que dale a la botella hasta que lo tiran del trabajo. Ay, menos mal que aquí me tratáis bien, ¿eh? Todo esto que estoy recogiendo, ahora luego te lo llevas. Pero con mucho cuidado, que no nos vea la gallina, porque aquí la política de la casa es que lo que sobra o se reutiliza o se tira. Pero nadie se puede llevar nada. ¿Y a ellos qué más les da? Pues no sé, sus razones tendrán, digo yo. Ay, Antonia, qué buena eres. ¿Qué
¿Estás celoso del conde? No, yo no digo eso. Digo que le prestas más atención que a los demás clientes y se nota. ¿Y qué pasa porque se note? Si yo fuera un cliente, no me gustaría ver cómo a otro lo tratan mejor que a mí. Pero tú no eres un cliente, eres un camarero. Y tú la encargada, no la... ¿Es cierto que el sábado estuviste en una fiesta con él? Estás celoso. No es eso. ¿Tienes mujer, hija, casa y estás celoso? ¿Qué quieres? ¿Que esté esperando a que tengas un ratito para mí? ¿Que no salga? No, pero ese conde no me da buena espina. Nadie te obliga a estar conmigo. Si no quieres, lo dejamos. No es eso. Lo siento. Te traigo un regalo. Es preciosa. Te habrá costado una fortuna. No quiero que pienses que no me importas. Pienso mucho en ti. Cuando la vean las demás, se van a morir de envidia. Pienso a todas horas en ti. Siento que mi mujer viniera el otro día. Perdónala, pero es que alguien le ha ido con el punto. Procura que no vuelva a ocurrir. Sería una catástrofe para todos. No volverá. Le he explicado bien clarito dónde está su sitio. Cuando Rosa se entere que falta dinero, se va a poner hecha una furia. Pero a mí me da igual. El dinero lo gano yo. Ella está en casa todo el día maquinando. Antes era muy guapa, pero ahora con las niñas se ha echado a perder. No como la encargada, que tiene clase. Hasta un conde la pretende, pero ella me prefiere a mí. Me prefiere al conde, pero algo será, ¿no? Ella sabe que soy camarero porque nací pobre, pero con dinero hubiera sido alguien grande, un empresario, un político. Yo a veces me olvido de lo que valgo, pero cuando la admiro a ella y veo que me quiere, vuelvo a acordarme de quién soy y de que merezco la pena. ¡Libertad! 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 En el salón de Atocha se han atrevido a hacer una reunión clandestina. Ya ha entrado la policía y les ha arrestado a todos delante de los clientes. Ese salón se puede dar por muerto. ¿Habéis entendido? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Ha llegado a mis oídos que se está organizando una huelga para exigir la libertad de los presos. Y a mí no me gustaría que tuviéramos que cerrar también. La reputación es lo más importante. Sin reputación no somos nada. Cualquier tunante puede dar pastas y café. Y no es eso lo que quiere nuestro público. ¿Lo habéis entendido? ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Bajo de la mesa! ¡Ay! ¡Ay! Voy a poner una escoba! ¡Esperad! Esta niña es imbécil. Esté quieta, que es usted idiota. No hagan caso, no hay ratones en este local. La pulcritud reside desde que abrimos hace ya 5 años. Esta mujer lo ha hecho por venganza. La acabamos de despedir y está enfadada. Quítese el uniforme y está usted despedida. El sábado puede pasar a por la parte de paga que le corresponde. Laurita, sustitúyala en su puesto. Ya está bien de mirarme y pónganse a trabajar. Ay, si es el señor conde. Quieta, Laurita, que a este cliente le atenderé yo misma. ¡Cuánto honor, señor conde! ¿Usted por aquí? ¿Qué viene? ¿A por su pastel y grosella? ¡Qué morro! ¿Sabe que hay ratones por todos los sitios? El otro día, Francesca y yo matamos 10. ¡No es justo! ¡No! ¡No es justo! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo!
Francesca, tienes que ver esto. Otro día, Laurita. ¿Noticias de tu hijo? Ha muerto, Laurita. No podía ser. Lo habían liberado. Los esbirros de Mussolini lo mataron a tiros por la calle. Lo siento mucho, Francesca. Ya no tengo hijo. Sus compañeros dicen que murió luchando como un héroe y que los que vendrán después no podrán olvidar su ejemplo. Pero, ¿qué me importa a mí los que vendrán después? Yo quiero a mi hijo. Lo peor de todo es que no puedo hacerme la idea. No puedo, porque no he visto su cadáver. Recuerdo cuando iba por casa, gateando, la primera vez que se puso de pie, la cara que ponía. Y cuando dijo sus primeras palabras, para mí mi hijo sigue vivo. Vete a casa, Francesca. Yo haré tu trabajo. La gallina lo entenderá. Hay mucho que hacer. No puedo. Mira, todos los pasteles hoy tienen que estar mejor que nunca. Todo tiene que estar delicioso. Es lo único que puedo hacer. ¿Y tú? Ahorita cuéntame algo alegre. Esa carta, ¿es del cómico? Sí. Dice que le diga que a qué hora salgo mañana y que si no me importa él podría esperarme y podíamos ir los dos a dar un paseo. Cuídate. Cuídate mucho, Laurita, porque la vida es muy traicionera. No hay duda. Alguien está cogiendo dinero de la caja. Un poquito cada día. 1 o 2 pesetas. Dios mío. No me diga, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nunca había pasado? Seguro que es Laurita. ¿Usted cree? Sí, es una niña malcriada. Me he fijado que siempre lleva los labios pintados, las uñas, un pendiente nuevo. Lo que sea intentarle llamar la atención de los cómicos. Sí, debe de ser ella. Porque Marta es imposible. Esta casa ha sido su bendición. ¿Se acuerda usted de lo mal que estaba cuando vino? Ahora hasta tiene buena cara. Antonia, ni una palabra de esto. Hay que pillarla con las manos en la masa, porque si no, se irá de rositas. Así que, ni una palabra. Son todas iguales. Unas desagradecidas, unas muertas de hambre. Si yo no estuviera aquí, ya hace un rato que nos habríamos arruinado. A mí me gustaría verlas a ellas, en mi lugar, aguantando sus retrasos, sus peticiones, sus faltas de respeto. ¿Puedo coger la tarde libre? Tengo que llevar a mi madre al médico. ¿Puedo cambiar de turno? ¿Puedo llevarme esos pasteles que hay ahí? Como si a la clientela eso le importara. La clientela solamente le importa la limpieza, el orden, la paz, los dulces y el alcohol. Y de eso vivimos nosotras. Esto no es un juego, esto es real. Una peseta no es nada para ellos. Ganan muchos más y no les importa tirar las obras. Una peseta, para mí, son 10 billetes de ida y vuelta a casa. Una peseta es no tener que andar 5 kilómetros helada de frío. Una peseta es que no me duelan los tobillos. Una peseta es poder dormir un poco más. Una peseta es no tener miedo cuando salgo de aquí de noche y voy por el barrio. ¿Qué?
¿Tú no lo harías? ¡Arriba los trabajadores! ¡Tirámoslo fuera! ¡Inocentes a la calle! ¡Libertad! 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 En el metro he oído que a 2 esquiroles los han molido a garrotazos y que han roto los cristales de todos los bares que estaban abiertos. Bueno, no nos pongamos nerviosos. Nosotros trabajamos. Pero si nos tiran, nos largamos y en paz. Delincuentes, Cañete, acompáñame a abrir la puerta. Alguien debería de quedarse de guardia por si acaso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos todo el día aquí a ver si vienen? ¿Que nos dejen a una trabajar en paz? Entonces, si vienen nosotros también nos vamos. No lo sé. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 ay. ¿Habéis visto? Han florecido los almendros. ¿Qué almendros? Si aquí no hay almendros. ¿Estás segura? Ay, ¿cómo sois? ¿No tendrás fiebre, Laurita? Vosotras sí que estáis enfermas. Yo venía andando por la calle y escuchando el canto de los pajarillos. ¿Pajarillos? Y pensando, qué mundo tan maravilloso. Pero si la calle está tomada por los piquetes. Y por la policía. ¿Qué está pasando? La huelga, Laurita. ¿Que no te has enterado? No, no puede ser. ¿Dónde está la encargada? Comprobando la puerta. ¡Todo el mundo aquí ahora mismo! ¡Libertad! 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 ¿No es ¡Libertad! novedad? No, don Fermín. Yo he visto cerrados y varias casas y varios escaparates. Aquí de momento no ha ocurrido nada. La gente lo quiere todo a la fuerza bruta. Bueno, yo me marcho a la oficina. Si sucede algo me avisan. Lo puse mal de don Fermín. Pero seguro que no vienen. Con la cantidad de establecimientos que hay en la ciudad, no van a venir precisamente al nuestro. ¡Abran la puerta! ¡Adelante! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Fíjense! Mis empleadas no son asociadas. No pertenecen a la huelga. Váyanse o llamo a la policía. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Yo quiero a la gente cuando la necesito. Ustedes ya saben, si no están con los 5 sentidos, pueden darse por desprendidas. Sí, don Fermín. Eso es como ponerle a uno un puñal en el pecho y otro en la espalda. Bueno, yo entre un palo y perder el trabajo, tengo claro que elijo. Las cosas no deberían de ser así. Váyanse todas. Igual la mañana. ¿Todos? Sí, claro, todas. ¿Y entonces se cierra, don Fermín? ¡Claro, ignorante! ¿Ya quiere que me ponga yo a despachar? Esto es horrible, es una catástrofe. Pero, ¿qué me importan a mí esas huelgas y esos piquetes y todas esas tonterías? Si no son más que palabras. Bla, 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 bla. Hoy era el día. Solo faltaba que yo le diera esta nota con la hora. Pasado la noche entera escribiéndola. La he escrito más de 100 veces, hasta que los números me han quedado perfectos. Luego le eché a Polonia, poca, luego mucha. Luego he vuelto a empezar. He doblado la nota hasta lograr un solo pliegue perfecto. Ahora esto, pero nadie me va a quitar a mi galán. He oído que ahora en octubre protagoniza su primera película. Seguro que será todo un éxito. Con lo guapo que es y con esos ojos y esa mirada. Y luego vendrán más, y luego más, y luego Hollywood. Y yo siempre soy elegante, sofisticada y tan hermosa como él. Vamos a ser la pareja perfecta. Los guantes de cabritilla, media pecera con esquilla y dice la chiquilla, como en París, por eso a las vecinas las da por fortuna y al verla tan corpuesta se la dicen al pasar. Marta, yo te había defendido. ¿Y por qué lo has hecho, ¿Que no tenías bastante con lo que te daba?
No. ¿Qué hacéis ahí las dos paradas? Venga a trabajar. Te exijo saber qué es lo que está pasando aquí ahora mismo. ¿Con qué eras tú? ¿Cuánto tiempo llevas robando? Desagradecida. ¿No contestas? Es igual, lo sé. ¿Quién le va a decir de la mosquita muerta? Ya te puedes quitar el uniforme y salir por la puerta. Y da gracias que no llame a la policía. Y tú, baja a la cocina y dile a Laurita que suba, que la necesitamos aquí arriba. Tenía que contarle una cosa. Ha venido Rosa, la mujer de Cañete. No se puede usted imaginar el escándalo que ha organizado. A mí eso no me interesa. Pues ha empezado a decir que si estaba liado con usted y han dicho de usted todas las palabrotas que se le han ocurrido. Por la calle gritando como una loca. Cuando venga Cañete, dígale que está despedido. ¿Despedido? No haga usted eso. Por el cariño que le pueda tener, que hay entre ustedes. El Cañete a usted la estima mucho, la quiere. ¿Qué sabrás tú de cariño si eres una solterona? Todas creen que soy una solterona asustada, que nadie me ha querido nunca. Pero yo he conocido el amor de verdad. He querido más de lo que todas ellas han querido. Y he sido querida también. Yo no soy una solterona. Yo me casé enamorada, al igual que él. Y emprendimos una vida juntos. Hasta que en la fábrica la máquina estalló y a mi amor se le echó encima toda la metralla, como si en medio de una guerra estuviera. Y ese maldito metal destrozó su vida primero y luego la mía, rompiéndolo todo. No soy una solterona. Yo soy viuda. Pero aquí no querían ni viudas ni casadas. Y tuve que quitarme el anillo y decir que era soltera. Y ahora no me atrevo a contárselo a nadie. ¿Lo tienes claro? Él dice que es lo mejor. ¿Y tú qué dices? Yo no digo nada. Algo tendrás que decir, porque es tu cuerpo. Yo ahora no puedo quedarme sin trabajo. En casa vamos muy justas. Y él no puede tener una familia. Todos dicen que va a ser una gran estrella. Y no puede estar perdiendo el tiempo con una mujer y un niño. Claro, por eso está todo el día de tertulia, de bar en bar. Tú no lo entiendes, es parte de su trabajo. Ya. Mira, dentro de unos días yo ya estaré bien y no nos acordaremos de esto. No sé yo, Laurita. Esto no parece un hospital. Es una clínica privada. A él le han dicho que es una mujer muy cualificada. ¿No lo tienes claro? Sí. Pues estás temblando. Estoy asustada. Esto no es un hospital, Laurita. Sí, es una clínica privada. Ya verás cómo no pasará nada. Dentro de nada estaré yo bien ya. No sé yo, Laurita. Todavía estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? ¿De perder mi colocación? ¿De avergonzar a mi madre? ¿De perder mi empleo? Yo no puedo tener este niño. ¿Quién se va a acercar a mí si tengo este niño? Nadie. Y tú lo sabes. Mi vida va a ser maravillosa.
Mi hijo también soñaba con una vida maravillosa y mira cómo ha acabado. ¿Qué quieres? ¿Que dejemos de soñar? Quizás sería lo mejor para todos. Marta. Hola, Antonia, ¿por qué me miras así? No, por nada. ¿Que no tengo buena cara? Sí, demasiada. Pues que sepas que ahora como bien y siempre tengo 20 duros en el bolsillo. ¿Y tus padres qué dicen? Mi padre dijo que me iba a matar. Y a mi madre tampoco la he visto desde entonces. Tienen ideas muy antiguas. Pero, fíjate, no rechazan el dinero que les mando con mi hermana. ¿Cómo somos, eh? Sí, ¿cómo somos? Siento que te echarán, pero no pude hacer otra cosa. Vale, está todo olvidado, no pasa nada. No está olvidado. Si no te hubiera pillado, no te habrían echado. Ahora seguiríamos trabajando juntas y continuarías siendo una chiquilla. Y si yo no hubiera robado, no hubieras tenido que hacerlo. ¿Por qué robaste dinero? Mira, las cosas han venido así, no tienen importancia. Se llega a eso cuando tienes a tus 4 hermanos, una de ellas medio tuberculosa, la chiquitina vistiendo de limosna, una madre con los huesos deformados de tanto lavar ropa ajena, y te encuentras a alguien que te propone algo indecente, pero que te da de comer, y punto. Pero no vas a ser siempre joven. Cuando seas mayor, ¿qué? No voy a hacer esto mucho tiempo. Un amigo mío que es alemán, que ha viajado por todo el mundo, me ha dicho que estas cosas no tienen importancia. Que muchas muchachas ricas solteras viven la soltería divirtiéndose. Y cuando llega el momento de casarse, van a visitar a un médico y todo arreglado. Mira, Marta, espero que tengas suerte. Y tú también, que tu vida no tiene por qué ser mejor que la mía. Yo no he dicho eso. Ay, pero lo piensas. Va, déjalo, Marta, no tiene importancia. Todo ha venido así, ¿y esto? Espero que tengas suerte, Marta. Adiós. ¿Vio usted el cadáver de Laurita? Sí. Estaba muy desfigurada. No, nada. A ver si luego puedo darle pésame a don Fermín. ¿Cuándo se le entierro? No se sabe. Con su permiso yo querría ir a verla. Ahora es imposible. Luego, si acaso, por turnos. Tendréis que trabajar rápido, que hoy esperamos a mucha gente. Él se habrá presentado, ¿no? No, se limitó a dar la dirección de una comadrona que la conocía. Fue la que practicó el aborto. Y yo misma la acompañé para que no estuviera sola. A esa mujer la van a encontrar enseguida. Seguro que la pilla la policía. Esa mujer, la justicia hará lo que tenga que hacer. Bueno, igual se libra, porque Laurita no murió allí. Se desangró en su cama. Y ya hasta el fin. Pobre criatura. Qué lástima de muchacha. Lo que más me ha horrorizado es su madre. Más pendiente de lo que la gente pensaría que de su hija muerta. Tenían toda la casa llena de relicarios y de santos. Y no paraba de decir que ellos eran una familia decente, muy decente, a pesar de lo que había hecho su hija. Qué horror. A Laurita nadie le obligó a hacer lo que hizo. Tenía un trabajo, una familia honrada y un padrino dispuesto a ayudarla. Lo que le mataron, lo que le mató fueron esos folletines y películas. Y ahora todas a trabajar si quieren ir al velorio. Ya pueden ir adelantando la faena. Qué horror. Sí. Yo prefiero no ver su cuerpo. Prefiero recordarla como era. Estaba tan llena de vida y era tan alegre. Siempre conseguía sacarnos una sonrisa. Sí.
igual que Marta. Sí, y mira cómo han acabado las dos. Lo que más me remueve es que hace miles de años que se cometen abortos asesinos como este y que las mujeres acaban prostituyéndose sin que nadie se conmueva por ello. Esta es una sociedad que está acabada. Los pensadores dicen que ya está terminándose. ¿Y qué crees que vendrá después? Un mundo mejor. Un mundo donde la mujer no tendrá que casarse con quien no quiera, ni ser su instrumento de placer, que podrá elegir dónde vivir o vivir sola, si está mejor así. Y no ser dueña de su vida, de su cuerpo y de su deseo. ¿Tú crees que eso va a llegar? Sí, ya no se puede acabar de otra manera. Luisa, mucha suerte con tu vida y con tu lucha. Y tú también. Eso fue lo último que supe de las chicas del salón de té. Pero sus historias me quedaron grabadas y germinaron como semillas salvajes. Yo también tenía que hacer algo, por Marta, por Laurita, por esas mujeres sin voz. Tenía que contar su historia para que la gente supiera lo que estaba pasando, lo que ni los periódicos, ni los políticos, ni los curas en sus sermones contaban. Pero también la historia de esas mujeres que se levantaban y luchaban, y de las encargadas sin escrúpulos vendidas al sistema. La historia de todas. Contar mi historia para que, arrastrada por ella, salieran más y más y más historias y llegara por fin algún día la luz.